noches, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a continuar con el estudio de Hechos de los Apóstoles. El día de hoy vamos a considerar el episodio número 7. Este lo vamos a titular Ananías y Zafira. Este episodio está basado en el capítulo 5, del versículo 1 al versículo 16. Para que lo tengan por allí listo en sus Biblias, en un momento lo vamos a leer. Vamos a la diapositiva 2. Antes de entrar al episodio, vamos a considerar el repaso que hemos estado haciendo a través de estos encabezados a tipo de noticia. Y dice la primera diapositiva: nueva comunidad en Jerusalén. Todos comparten todo. Creyentes venden propiedades y reparten bienes entre los más necesitados. Siguiente diapositiva. Unidos como nunca. Creyentes comen juntos y alaban a Dios con alegría. La comunión es diaria y sincera, mientras el número de seguidores sigue creciendo. Siguiente diapositiva. Un encabezado más. La iglesia sigue creciendo. Nuevos creyentes se suman cada día a este movimiento. El Señor añade a los que han de ser salvos. Anuncian emocionados los líderes. Una más. La tierra tiembla. El Espíritu Santo desciende tras fervorosa oración de los discípulos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y ahora predican con valentía, aseguran testigos. Última. Generosidad desbordante. Creyentes venden propiedades para ayudar a los necesitados. Nadie pasa necesidad entre ellos. Comparten todo como una gran familia, comentan los observadores. A manera de resumen, lo que vimos en el episodio anterior. Pero ahora vamos a continuar. Vamos a continuar y vamos a la siguiente diapositiva. Bien. Por lo que veíamos la semana pasada, podríamos decir lo siguiente. Y seguimos refiriéndonos a la iglesia primitiva, ¿no? Haciendo referencia a aquellos hermanos, aquellos primeros hermanos que se iban agregando a la iglesia, que escuchaban el mensaje del Señor Jesús y creían, entregaban su vida al Señor, se iban agregando y le llamamos, ¿verdad?, la iglesia primitiva. Podríamos decir, esa iglesia era algo casi ideal y con letras mayúsculas, casi ideal. Ahorita vamos a ver por qué, pero por el resumen recordamos cómo se movían. Algo que vamos a poder considerar es que el amor de Cristo estaba presente en sus vidas. Por eso es que ellos tenían comunión. Por eso es que ellos podían compartir. El amor de Cristo y el amor para los hermanos, para ellos era mucho más importante que sus propios bienes materiales. Era más importante que sus propiedades y por eso ellos no tenían ningún estorbo para vender sus propiedades y compartirlo con los hermanos. Y además recordamos esa última oración que hacen y piden a Dios: permítenos hablar de tu palabra con denuedo. Entonces ahí vemos las dos cosas más importantes que eran para la iglesia. Por supuesto, Cristo nuestro Señor, porque giramos alrededor de Cristo. Pero el amor hacia los hermanos era algo muy importante y por otro lado era importante también la comisión que el Señor les había dejado acerca de ir y compartir la palabra. Fueron amenazados, pero ellos dicen: Señor, permítenos hablar de tu palabra con poder. Por eso decimos, era una iglesia casi ideal. Pero la verdad es que las iglesias no son perfectas, hermanos. Es lo que vamos a considerar el día de hoy. No son perfectas. Y esto, un problema, vamos a decirlo así, también ocurrió
en la iglesia primitiva. También ocurrió. Es lo que vamos a considerar el día de hoy. Vamos ahí al capítulo 5, hermanos, y vamos a leerlo de manera alternada, del versículo 1 al versículo 16. Capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, del versículo 1 al versículo 16, leemos de manera alternada. Dice así la palabra de Dios: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Muy bien, algo que es importante considerar es que sabemos Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ha influido de manera negativa en medio de la humanidad. Y también, no lo descartemos, también lo hace, intenta hacerlo en medio de la iglesia del Señor. También. Y por eso es que vamos a ver este caso. Siguiente diapositiva. El pecado de Ananías y Safira. Ya vimos el texto. Vamos a preguntarnos una cosa. ¿En qué consiste el pecado de Ananías y Safira? Porque sin duda, por ahí está la obra de Satanás influyendo, pero necesitamos preguntarnos en qué consiste este pecado. Leemos así, de corrido, sabemos que ellos mintieron respecto al precio en el que vendieron la heredad, ¿no? Y entonces podríamos decir de inmediato tal vez la mentira. Bien, pero esto también nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué mintieron? ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es la razón de haber mentido? Podríamos pensar algunas cosas ante esta pregunta. Diríamos, egoísmo. Lo que pasa es que no querían compartir el total. Podría ser una idea, ¿verdad? Egoísmo. O tal vez avaricia. Se querían quedar ellos con una parte, no se querían desprender completamente de todo. Bueno,
Este Pedro les hace razonar a Ananías y le dice, mira, era tu propiedad, era tu propiedad. Si no la vendías, nada pasaba. Y aun cuando la vendiste, era tu dinero, era tuyo. Nada pasaba si se lo quedaba a Ananías. Pero el tema es este. Dice Pedro, mentiste a Dios. Le mentiste a Dios. Tentaste al Espíritu Santo. Ustedes no estaban obligados a traer este dinero a la iglesia, y menos de esta manera, mintiendo. Podemos preguntarnos también, ¿esto es un robo? No es un robo, porque les está diciendo Pedro, era de ustedes. Tampoco es un robo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Terminábamos el capítulo 4, en donde en los últimos dos pasajes nos habla específicamente de Bernabé. Algo que pasó con Bernabé es que él es uno de aquellos que vendió su propiedad y la dio gustosamente, el dinero de la propiedad lo dio gustosamente a la iglesia. Él no tenía ninguna carga, ningún peso, sino que lo hizo de corazón. Estas acciones, hermanos, son vistas evidentemente por los demás hermanos, y sin duda hay agradecimiento. Es decir, ante una situación así, en donde un hermano me apoya, me bendice, él sabe mi condición, me apoya y me bendice, bueno, mínimo creo que me acerco y doy gracias. Yo sé que esto viene de parte de Dios, pero agradezco por la actitud. Algo que empezamos entonces a considerar a partir de esto en la vida de Ananías y Zafira es que seguramente ellos querían también tener un reconocimiento de este tipo. El problema, bueno, sin duda sí es problema, ya de hecho que estén mintiendo, pero la razón de la mentira va más allá que simplemente hablar de egoísmo. Hay algo en el corazón y ellos quieren destacar en medio de la iglesia. Quieren destacar, quieren ser vistos por los demás. Quieren un reconocimiento de los demás, hermanos. Eso es algo que necesitamos ver en este asunto de Ananías y Zafira. ¿En qué consiste su pecado? Perdón, ¿estamos en la diapositiva 8? ¿Sí? ¿En qué consiste su pecado? Bien, no solamente en la mentira. La razón de la mentira es que ellos querían ser vistos, querían ser de mucha estima en medio de la iglesia. Eso es lo que está pasando aquí. Querían tener una posición delante de los demás. Por eso acordaron decir esto, ¿verdad? Vamos a vender el terreno, pero ¿sabes qué? Aquí hay otra cosa. ¿Sabes qué? No vamos a ponerlo todo, porque probablemente era mucho. No vamos a ponerlo todo, quedémonos con una parte. Es que nos va a dar pena decir que no lo estamos poniendo todo cuando todos los demás que están vendiendo sí lo ponen todo. Nos vamos a quedar atrás y no puede ser eso. No podemos permitir eso. Que se vea que alguien está poniendo más que nosotros. Esto es hipocresía, hermanos. Querían aparentar una mayor piedad, una mayor devoción que los demás. Es hipocresía. Mintieron y dieron solo una parte con ese propósito de querer ser reconocidos. Seguramente, no hay duda, lo que querían era impresionar a los hombres. Pero el asunto es que estaban jugando o estaban tratando de jugar y engañar a Dios. Y eso no se puede hacer. Dios no puede ser burlado, dice la Escritura. Eso no se puede hacer, y menos con las intenciones que ellos tenían.
Miren, esas heredades que vendían y traían el dinero es como una ofrenda a Dios. Es como una ofrenda. Y entonces vienen a ofrendar a Dios en medio de una mentira. Y entonces la ofrenda ya no está tan limpia. La ofrenda ya no está tan limpia. Si podemos nosotros ver como lo ve Dios, esa ofrenda ya no está limpia. ¿Por qué? Por la mentira que ellos están agregando y por las verdaderas intenciones que hay en su corazón. Así que presentaban a Dios una ofrenda que no era digna de Él. Estaba manchada por la mentira. Bueno, ¿qué dice el Señor respecto a esto? Allí en Levítico capítulo 11, versículos 20 al 22, lo leo yo. Miren lo que le dice el Señor a su pueblo. Ninguna cosa en que haya defecto ofrecerás, porque no será acepto por ustedes. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz al Señor para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. La vaca, la oveja debe de ser ofrecida sin defecto. Y dice el Señor a esto en el versículo 22. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis cestos a Dios, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar del Señor. Bueno, dice el Señor, cuando es para el Señor, es algo especial. Y no puede ser ahí con defecto. ¿Por qué? ¿El Señor lo necesita? Dios no lo necesita. Dios le dice a su pueblo, si tuviera hambre, no te lo diría a ti. ¿No? No te lo diría a ti. ¿Por qué? Bueno, pues de Dios es toda la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces así tan sencillo dice, no te lo diría a ti si tuviera hambre. Así que no es porque lo necesite. ¿Cuál es la razón entonces que Dios dice, no me vas a traer a mí una ofrenda que no tenga ojo, ¿verdad? Que esté ciego, que tenga una pata rota? Eso no será aceptable. Porque al Señor nosotros debemos de llevarle con todo nuestro corazón. Y cuando lo hacemos con todo nuestro corazón y cuando lo hacemos con alegría, hermanos, damos de lo mejor. Damos de lo mejor. El dar lo mejor y dar, ¿verdad?, alguno que tuviera defecto era evidencia de cómo estaba su corazón delante de Dios. ¿De cómo estaba su corazón delante de Dios? ¿Cómo dice la palabra en el Nuevo Testamento? Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Y esa alegría se nota en cómo puede desprenderse de lo mejor que tiene para Dios. Ahora, esto no solamente se refiere, hermanos, a lo económico, a lo material. No solamente se refiere a eso, sino a muchas otras cosas más, empezando con nuestro corazón, sin duda. Empezando con nuestro corazón. Entonamos cantos muy bonitos, ¿verdad? Cantos en donde hablamos de esa relación con Dios. Hablamos de cómo nos queremos entregar más y más a Dios, ¿verdad? ¿No le llenan esos cantos? ¿No le emocionan? Y luego cuando tenemos oportunidad de estar solos allí en oración delante de Dios y vienen a nuestra mente parte de esos cantos, nos llena. Y sin duda esto es agradable ante los ojos de Dios. Por supuesto, no se queda en el canto. Va acompañado de una decisión de parte de nosotros. ¿Sí? Pero bueno, ¿por qué razón entonces? ¿Cuál es el pecado? Lo que debemos de resaltar aquí
no solamente es la mentira, no es un robo, sin duda, es la hipocresía y son las verdaderas intenciones que tenían ellos. Y entonces mancharon así lo que pudo haber sido una ofrenda agradable para el Señor. La mancharon. Y así no son las cosas delante de Dios. Nosotros tenemos que considerar de manera personal, ¿verdad?, cómo es nuestra ofrenda delante de Dios. Insisto, no solamente en lo económico, aunque también está incluido. ¿Cómo es nuestra ofrenda delante de Dios? Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, hablemos un poquito del castigo que recibe Ananías y Zafira. Y ponemos ahí esa pregunta: ¿por qué Dios los castigó de esta manera? Estamos hablando de hipocresía. A estas alturas, después de alrededor de 2000 años, ¿la hipocresía se habrá acabado, hermanos? ¿Y por qué no vemos que haya hermanos que caen fulminados, como fue Ananías y Zafira? ¿Por qué no sucede? ¿Alguno ha sido testigo de algo así? ¿Por qué no pasa? No está tan sencilla la respuesta, hermanos. Porque podríamos decir, no, pues por la hipocresía, la mentira. No, pues sí, pero es que hay muchos, después de ellos, muchos que lo hicieron. Y no es que los conozcamos, sino que es muy claro a través de la palabra cómo es el corazón del hombre. Entonces no es que los conozcamos ni que seamos testigos tampoco de eso, pero sí es muy claro lo que nos muestra la palabra. ¿Por qué no sigue ocurriendo? ¿Por qué no pasa? Si Dios castigara con la muerte a todos los hipócritas, hermanos, ándele, ándele. Sí, porque ¿qué tal si un día me gana la tentación de ser hipócrita y solo por eso de ahí caigo fulminado? Pero no ha pasado así. ¿Por qué? Porque a ellos sí les pasó esto. Hoy en día pues las iglesias serían muy reducidas, ¿verdad? Si Dios castigara con la muerte a alguien que da un dinero, ofrenda un dinero que realmente no lo quería hacer, pues pasaría lo mismo, ¿verdad? Poner un dinero que realmente no lo quería hacer. Lo que pasa es que pasaron con la charola y pues ya no me quedaba de otra. Es diferente, ¿verdad? Si Dios castigara de esta manera, pues efectivamente las iglesias estarían muy reducidas. No estaríamos aquí muchos ahora. Seguimos entonces con la pregunta: ¿por qué los castigó? Bien, para esto necesitamos mencionar algunas cosas que van a suceder más adelante, hermanos. Por ahí del capítulo 8 empezaremos a ver que hay una persecución en la iglesia. ¿Sí? Para contestar esto necesitamos considerar lo que va a acontecer en un futuro. En el capítulo 8, insisto, vamos a ver que hay persecución en la iglesia. Así que viene una persecución y que Dios lo sabe, porque Dios conoce todas las cosas. Viene una persecución. La iglesia, decía al principio, es casi ideal. La iglesia primitiva es casi ideal, pero resulta que hay unos hermanos que se están moviendo en hipocresía. Se están moviendo en hipocresía. Es decir, empezaba a haber ahí alguna situación en medio de la iglesia. ¿Qué pasaría si empieza la persecución de la iglesia y la iglesia está manchada de hipocresía? Es algo que tenemos que considerar. La iglesia está manchada de hipocresía. La persecución vendrá muy fuerte. Lo único que los puede sostener, ¿verdad?, es esa pureza y esa relación con Dios, sin duda, guiados por el Espíritu Santo. Pero si está manchada la iglesia, hermanos, la hipocresía la va a debilitar.
La hipocresía debilitaría la iglesia. Miren, voy a leer este texto. Una comunidad de creyentes basada en la apariencia superficial y en la mentira sería frágil, y ante la persecución sería más vulnerable. Bueno, ¿en qué nos basamos para decir esto o asegurarlo? Recordemos a Acán, Josué capítulo 7, no lo vamos a leer, léanlo en su casa. Josué capítulo 7, Acán. Dios dio indicaciones claras. Dios estaba respaldando a su pueblo en medio de las batallas que estaba enfrentando su pueblo. Y les dijo, no tomen nada del botín, es anatema. ¿Sí? Dios ya había dicho, todo eso está maldito. No tomen nada de eso. Pero resulta que a Acán se le ocurrió la buena idea de él sí tomar. Y entonces tomó. Nadie se había dado cuenta. Josué no lo sabía. Pero salieron a la siguiente batalla y ¿qué pasó? Dios no los respaldó. Dios no los respaldó para nada. Y entonces, pues obvio, Josué se preocupa por esto. Y al estar en la presencia de Dios, se descubre que hay alguien que tomó del anatema. Y por eso está contaminado el pueblo. Dios no los respalda en la batalla. Leemos el capítulo 7 de Josué y después más adelante el inicio del capítulo 8 y nos vamos a dar cuenta. Se resuelve el asunto y otra vez Dios respaldando a su pueblo, bendiciendo a su pueblo, estando con su pueblo en esas circunstancias difíciles. Hermanos, creo que sí podemos saber que para Dios es importante la santidad. ¿Sí o no? Sean santos porque el Señor es santo. Sean santos porque Dios, nuestro Padre, es santo. Seamos imitadores de Dios como hijos amados. Ser santos porque Él es santo. Y entonces, hermanos, lo que pasa aquí con Ananías y Zafira es que iban a contaminar. Podía ser un foco de contaminación. Así que Dios se encarga de detener esto. De esta manera, la iglesia sería más fuerte para resistir la persecución. Siguiente diapositiva. Ahora veamos el efecto. ¿Qué produjo esto en medio de la iglesia? Bueno, pues los apóstoles continuaron, hermanos, predicando y también haciendo milagros. Esto es algo que continúa. Los creyentes, ya lo vimos, están diariamente en el templo. Todos los hermanos ahí se están reuniendo diariamente. Comentábamos eso la semana pasada. Esto es algo que sucede diariamente. No solamente el día de Pentecostés, no solamente el día que sanó a aquel hombre cojo, sino que es algo que sucede diariamente. Y Dios utiliza a los apóstoles. Pedro se ha levantado ya ahorita en 2 ocasiones y se convirtieron muchos. Muchos se convirtieron. Así que, bueno, ellos siguen realizando la obra que el Señor les ha mandado. Pero sin duda alrededor hay temor. Hay temor. ¿Por qué? Porque Dios descubrió algo delante de la iglesia que muchos no se habrían dado cuenta. Muchos no se habrían dado cuenta, sino porque lo menciona Pedro. Pero no se habrían dado cuenta. Así que hay temor. Y podríamos decir, si había algún otro que pudiera haber sido tentado de hipocresía, se detuvo. El temor de Dios también algo que hace es apartarnos del pecado, hermanos. Amén. El temor de Dios algo que provoca es que nos apartemos del pecado.
Entonces ellos vieron esto. Debe haber sido impresionante saber que en ese momento cayó. Si bien es cierto, no todo mundo fueron testigos de esto, la voz sí se corrió. Sí se estuvo hablando acerca de este tema. Entonces por eso dice, los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Es decir, de los que no habían creído, no se atrevían a juntarse con ellos. Veían que estaban pasando cosas fuertes de parte de Dios. Bien, gran número así de hombres como de mujeres, que pues se estaban convirtiendo. Los que se convertían, por supuesto que sí se querían integrar con los hermanos en la iglesia. Los que no se convertían, al contrario, querían estar apartados. Los hermanos son testigos de dos cosas: el juicio de Dios, número 1, el juicio de Dios. Número 2, la misericordia de Dios. Porque en medio de estas dos muertes, porque ocurrieron allí, eso es juicio de Dios, pero no se detuvo los milagros de parte del Señor. Los milagros de parte de Dios no se detuvieron. La oportunidad de que aquellos que escuchaban y se arrepintieran y fueran salvos tampoco se terminó. Es decir, Dios seguía hablando a la vida de aquellos, ¿verdad?, que escuchaban y creían y seguían siendo integrados a la iglesia. Entonces fueron testigos de dos cosas: del juicio de Dios y de la misericordia de Dios. Y por eso traían enfermos a los apóstoles, que dice ahí que por lo menos pasara la sombra de ellos, ¿verdad?, sobre los enfermos. Los traían, y así como los traían con el Señor Jesús, cuando el Señor Jesús anduvo en este mundo, también a los apóstoles los traían. Y dice, los apóstoles sanaron a todos. Esto es una evidencia, hermanos, de que el Señor Jesús estaba continuando, ¿verdad?, a través de los apóstoles, y lo hacía, por supuesto, por medio del Espíritu Santo. Así que el Dios que da un castigo como este también es un Dios misericordioso. Y otra vez puntualizamos esto, hermanos, era importante que la iglesia se mantuviera en pureza, que la iglesia se mantuviera pura. ¿Qué nos puede traer como enseñanza? ¿Cuántas enseñanzas podemos? Muchas, pero mencionaré algunas. ¿Cuántas enseñanzas acerca de esta disciplina? Santidad, sinceridad, verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. La verdad debe de ser algo común en nuestras vidas. Santidad, sinceridad y verdad son sumamente importantes para Dios. Amén. Bien. Y entonces nos dice también la disciplina aplicada por Dios pudo haber sido drástica. Es cierto. Podríamos pensar, uy, qué fuerte. Pero nos deja claro que con Dios no se juega, ¿no? Nos deja claro que con Dios no se juega y que no podemos estarnos conduciendo en falsedad, en engaño y en hipocresía. Si nosotros hacemos de esta manera, no vamos a mantener la unidad en la iglesia. Veníamos viendo de la semana pasada, algo que destaca en la iglesia primitiva es la unidad en la que vivían. La hipocresía, hermanos, no nos permitirá que haya unidad entre nosotros. Tenemos que hacerla a un lado. Y la santidad, entonces, no es algo opcional. No es algo opcional. No es algo que solamente deban de tomar decisión
quienes están acá al frente. La santidad es un asunto personal y por supuesto de todos, de todos. Es decir, no solamente es de los pastores, no solamente es de los predicadores, de los que están en alabanza, es un asunto de todos, no es opcional. La santidad no es opcional. Dios espera que nosotros seamos santos. Evidentemente podemos decir también, Dios no tolera para nada la hipocresía, porque es pecado finalmente, porque es pecado. Y ante los ojos de Dios esto no es agradable, no honra a Dios. Y mencionamos por último esto. Sí sabemos que puede haber errores en la iglesia, sí lo sabemos. No se trata de que no los haya, pero cuando los hay, hermanos, inmediatamente nos ponemos a cuentas con el Señor, porque no tenemos permiso para pecar. De parte de Dios no hay permiso para pecar, pero lo hacemos. Necesitamos entonces ponernos a cuentas con el Señor. Amén. Que el Señor siga hablando a nuestros corazones y que nos ayude en este camino de santidad. Amén. Vamos a orar, hermanos, puestos de pie, y después dejamos el lugar al pastor. Cierren sus ojos. Padre Santo y bueno, te reconocemos, Dios, por tu bondad y tu amor mostrado a nuestras vidas. Gracias por limpiarnos de nuestros pecados. Gracias por santificarnos, por librarnos de las cadenas del pecado en las que estábamos esclavizados. Hoy tenemos una vida nueva, una vida diferente delante de nosotros. Y sabemos, reconocemos que es tu deseo que nos mantengamos así, fieles, caminando en santidad. Señor, sigue hablando a nuestras vidas y confróntanos. Tú sabes lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Cada vez que escuchamos tu palabra, sin duda, por medio de tu Espíritu Santo, nos haces ver cuántas cosas aún tenemos que poner en orden en nuestras vidas. Queremos hacerlo, Señor. Queremos hacerlo. Sabemos y reconocemos que estás trabajando en nuestras vidas. No queremos ser de corazones duros que no entienden a tu voz, sino de aquellos humildes, sencillos, que pueden doblar su rodilla y pedir perdón y tomar decisiones para enderezar el camino. Gracias porque nos das la oportunidad de hacerlo. Aquí estamos tus hijos, aquí estamos tu iglesia. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo. Estamos en tus manos. Y por eso te alabamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga.